Buenos días, hermanos. Hoy continuamos viendo el capítulo 23 del libro de Mateo. Y recordemos que en el capítulo 23 Jesús está exponiendo su último sermón público a todos los oyentes ahí en el templo de Jerusalén. Y habíamos visto en los primeros 13 versículos cómo el Señor daba algunas características de aquellos que eran los falsos líderes espirituales, o los falsos maestros o falsos profetas, como también los llama la Biblia en otras secciones. A partir del versículo 13 en adelante, el Señor va a mostrarnos, además de otras características de los falsos, va a mostrarnos básicamente 8 causas por qué los falsos maestros merecen la condenación. ¿Por qué estos falsos líderes espirituales van a merecer la condenación? Y aquí Jesús va a exponer claramente y se los va a decir muy claramente también a los fariseos y a los escribas. Y veamos entonces a partir del verso 13 cómo el Señor detalla y muestra las características de ellos, haciendo ver justamente la condenación que ellos mismos recibirán justamente por las cosas que hacen. Dice a partir del verso 13: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es la mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ok, entonces Jesús, a través de estos versículos, como decíamos, está mostrando 8 situaciones del por qué los escribas y fariseos, los falsos líderes espirituales de esa época, recibirían la condenación. ¿Y por qué decimos que recibirían la condenación? Porque claramente, antes de Jesús exponer un por qué, Jesús pone esta interjección: no hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y este hay denota dolor. ¿Y dolor por qué? Dolor porque a pesar de que Jesús les está hablando, a pesar de todas las palabras que les está diciendo, estos se van a ir a la condenación eterna, al infierno, porque no quieren escuchar al Hijo de Dios. Pero a su vez, además de dolor, esta interjección de ay denota también ira. La ira de Dios. La ira por las cosas que estos hacen y no quieren cambiar, porque son responsables por lo que hacen.
Y se nota la ira cuando Jesús les dice hipócritas, ¿no? Y menciona varias veces, está hablando de que son unos hipócritas, ¿no? Que dicen ser algo, pero en realidad tienen una máscara por fuera que les hace ver. Por eso es que son hipócritas, ¿no? Entonces este ay habla de un dolor, pero a su vez también de ira de parte de Dios hacia ellos. Por eso es que habla mucho de la condenación que va a haber sobre ellos. Ahora, ya hemos visto en los versículos anteriores que Jesús expone las características de estos falsos. Ahora vamos a ver por qué estos hombres van a ser condenados. A su vez también vamos a ver algunas características que son muy parecidas a las que ya narró Jesús y otras que van a ayudarnos a mirar aún mucho más a estos falsos líderes espirituales, identificando tal vez algunos de ellos que están en la actualidad. Ok, entonces vamos a leer verso 13, dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ok, entonces Jesús está diciéndoles a ellos que o da la idea de que hay personas que quisieran entrar al reino de los cielos, que están buscando entrar al reino de los cielos, pero estos hombres están cerrando el reino de los cielos, no están dejando entrar, ni ellos entran, ni están dejando entrar a otras personas. ¿A qué se está refiriendo aquí el Señor? Pues está hablando de todas aquellas herejías condenadoras que finalmente ellos están propagando. Todo falso sistema religioso, toda falsa filosofía religiosa entra aquí porque aparta a las personas de Cristo. La idea es de que Jesús vino aquí a la tierra. Él está enseñando la palabra de Dios, está corrigiendo la mala interpretación de los fariseos, estaba mostrando su autoridad y además su poder, ¿no? Al hacer las diferentes señales. Y algunas de las personas están abriendo de repente sus ojos, su entendimiento para poder seguir al Señor. Pero estos hombres, ¿qué están haciendo? Estos hombres dicen que cuando hacía maravillas, ¿qué decían estos fariseos y escribas, ¿no? Este hombre hace esos milagros por Belcebú, decían. Cuando enseñaba le decían a él: ¿con qué autoridad tú tienes para enseñar? Y cuando él hacía cosas, o sus discípulos también, estaban buscándola sin razón, diciendo: mira, este permite que sus discípulos recojan espigas en el día de reposo, está violando la ley. Y este hombre sana a un enfermo en el sábado, está violando la ley, ¿no? Entonces, obviamente, algunas de estas personas, al escuchar a sus líderes religiosos, cierran su corazón entonces a Jesús y siguen estas falsas tradiciones, estas falsas enseñanzas, y ya no abren su corazón a Jesús. De eso se trata, ¿no? En Lucas capítulo 11, verso 52, el Señor lo menciona de esta manera. En Lucas 11:52 dice: hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Entonces, de nuevo, la idea es de que personas que quieren entrar al reino están interesados por las cosas espirituales, pero estos hombres como que tienen la llave del conocimiento, les impiden conocer a ellos acerca de la verdadera salvación, y entonces ni ellos entran ni dejan entrar a ellos. El día de hoy, ¿quiénes entran aquí? Aquí entran pues los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Los testigos de Jehová, con su famosa revista Atalaya, que han hecho con las escrituras, por ejemplo, han reescrito las escrituras, ¿no es cierto? Y tenemos ahora lo que ellos tienen, ¿no? La Biblia, una Biblia nueva, ¿no? La producción del Nuevo Mundo, que ellos le llaman, ¿no? Donde hay algunas cosas alteradas de las escrituras. Y entonces, ¿qué hacen con eso? ¿Qué hacen con ello? Están con sus ideas, con sus enseñanzas, están impidiendo que la gente busque a Cristo. De repente muchos de ellos quieren acercarse a Dios, pero son atrapados por estos sistemas religiosos, por ejemplo, de ellos, que hablan de la salvación por obras, que no reconocen a Jesucristo como el Hijo de Dios, niegan la Trinidad. Entonces, definitivamente, son condenatorias. ¿Por qué? Porque no solamente son falsas enseñanzas, sino son enseñanzas falsas que van a condenar a toda esa gente, ¿no? Y por eso aquí Jesús dice, por ejemplo, aquí que están cerrando la entrada al reino de los cielos, los mormones, ¿no? O la llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que niegan la Trinidad y les hace creer que todos pueden alcanzar el estado de dioses, por ejemplo, ¿no? Con esas mismas ideas cierran entonces que el reino a las personas que quisieran buscar realmente el reino de Dios. Y podemos hablar de la ciencia cristiana o la cienciología, como se dice. También tienen un libro nuevo, aparte de la Biblia, una reinterpretación de la Biblia. La salvación es por obras, niegan la Trinidad también. Entonces, la gente que está metida aquí, por ejemplo, en la cienciología, obviamente
y están siguiendo a estos líderes, ¿están qué? Están yéndose hacia la condenación eterna. Y estos líderes, en vez de guiarlos hacia el Señor Jesús, están apartándolos del Señor Jesucristo. Los masones que niegan la divinidad de Cristo y enseñan una especie de panteísmo, ¿no? La dianética, que es el poder de la mente sobre el cuerpo, el unitarismo, el islamismo, el hinduismo, el judaísmo, inclusive, ¿no? El romanismo, ¿no? El catolicismo, ¿no? Y todas ellas que al final cierran las puertas de la gente a la salvación. ¿Y cuántos miles de miles van a ser condenados en el infierno eterno por estos líderes, por estos falsos líderes religiosos que ni entran ni dejan entrar, cierran la llave del conocimiento, como dice Lucas, no les permiten entrar, porque de inmediato están queriéndose acercar de repente y entonces ellos vienen y estos los apartan de Cristo. De repente alguien está escuchando la verdad acerca de Dios y vienen estos falsos líderes y les dicen, les amenazan que tienen que dejar de escuchar eso, tienen que dejar de leer eso. ¿Para qué? Para apartarlos de la verdad, ¿no? Ni ellos entran ni dejan entrar. Aquí también debemos tener cuidado con el moralismo, ¿no? Porque a veces pensamos que el ser creyente solo es ser o convertirnos en un ser moral, seres morales, pero esa no es la salvación, ¿no? Alguien decía que si Satanás quisiera engañar al mundo con un sistema, lo que haría es entonces meter a la cárcel a todos los bandidos, ¿no? Dar de comer a los pobres, hacer mejores estudios para los estudiantes, mejor cuidado a la sociedad, pero excluir al evangelio de la vida de las personas. Y de esa manera las personas estarían engañadas porque pensarían que están muy bien con el moralismo que hay. Entonces debemos tener mucho cuidado, ¿no? Porque estos falsos líderes religiosos apartan finalmente con sus ideas, con sus principios, a las personas de Cristo. Y por eso mismo el Señor los condena y les dice, ay de vosotros, ustedes, los líderes falsos, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes alejan a las personas de la salvación, no les permiten entrar a la salvación, ni entran, ni dejan entrar, ni ustedes entran. ¿Ok? Entonces, verso 14, dicen, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús, cuando las viudas quedaban viudas, muchos de estos fariseos, de estos religiosos, de estos líderes religiosos, se ofrecían a ayudar a las viudas ¿a qué? A gestionar todas las cuestiones de herencia, de tierras, ¿no? Cosas en las cuales las mujeres muchas veces no habían sido instruidas. De manera que, al poco tiempo, muchos de estos fariseos se agarraban las tierras, se agarraban la propiedad de la viuda y finalmente dejaban a la viuda prácticamente en la calle. Por eso es que Jesús dice, ¿no? Devoráis las casas de la viuda. Y como pretexto ellos hacían largas oraciones, ¿no? Iban a orar por ellas, ¿no? Pero se iban a ocupar de sus asuntos, ¿no? Y dejando finalmente a la viuda en una mala posición económica. Esto entonces Jesús está condenando y está diciendo, ustedes líderes falsos, ¿qué están haciendo? Están explotando a su gente. Están explotando a las personas, están tomando esos bienes para sus propios provechos y están explotando a la gente, porque los falsos líderes religiosos, como habíamos visto antes, explotan a la gente, no tienen misericordia de ellos, están explotando a ellos entonces y por eso tienen una condenación. Generalmente los falsos líderes religiosos se hacen ricos producto de la explotación de la gente, producto de la explotación de aquellos que con un corazón sincero de repente se quieren acercar a Dios, pero por la ignorancia de las escrituras, ellos terminan siendo explotados por estos hombres, por estos falsos líderes religiosos, para su propio beneficio. Y por ello Jesús exclama y dice, ay de vosotros, fariseos hipócritas, porque ustedes pretenden hacer largas oraciones, se hacen ver como personas devotas, pero sin embargo entran a las casas de las viudas y devoran todo para su propio provecho. Verso 15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En otras palabras, son condenados, ¿por qué? Porque en vez de ayudarlos a caminar en santidad a los nuevos adeptos a la religión judía, ¿qué es lo que ellos hacían? Los convertían dice, doblemente merecedores del infierno. Los convertían en peores personas. Entonces, ellos corrompían a todos los que iban hacia ellos. Entonces, ellos tienen mayor condenación. ¿Por qué? Porque ellos corrompen a sus seguidores. Sus seguidores
¿no? Están buscando a Dios. Y encontramos en la Biblia justamente muchos de los llamados prosélitos, ¿no? Aquellos gentiles que sí están creyendo en el Dios de Israel y se están acercando al Dios de Israel. Los encontramos como piadosos en algunos casos, pero en la mayoría de casos se empezaban a comportar como los mismos escribas y fariseos, y aún se hacían más religiosos y se hacían más recalcitrantes aún en esas situaciones legales, en la ley, y entonces se hacían peor que los fariseos, ¿no? Hipócritas, ¿no? Peor que ellos. Y entonces, en vez de ayudarlos a caminar en santidad como líderes religiosos, los corrompían. ¿Por qué? Porque obviamente veían el ejemplo en ellos y creían que, así es estar bien. Entonces, de la misma manera, los falsos líderes religiosos, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a captar adeptos en las diferentes llamadas sectas, por ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa? Finalmente, en vez de guiarlos hacia el Señor, los apartan del Señor, pero no solo ellos, sino corrompen sus vidas y los hacen peor todavía, porque antes por lo menos tenían temor, por lo menos tenían conciencia de hacer cosas malas, pero ahora no, ahora están justificados en su religión, ahora ellos creen que están bien haciendo esas cosas y por eso dice se hacen peores que ellos dos veces más hijos del infierno que ustedes, ¿no? Porque se hacen peores. ¿Y por qué peores? Porque si antes tenían al menos algo de temor, no conocían, ahora están seguros de hacerlo. Ahora creen que van a ser salvos por las cosas que hacen. Entonces, de la misma manera, en el evangelio o en la iglesia evangélica también, cuando se levantan falsos líderes, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces, en vez de ayudarles a vivir en santidad, los corrompen. ¿No? Corrompen a estos hombres, corrompen a todos los que los siguen. ¿Y qué es lo que hacen? Los hacen doblemente merecedores del infierno, doblemente hijos del infierno. ¿Por qué? Porque antes al menos no conocían, tenían temor. Pero ahora ya no tienen temor, porque creen que están salvos. Y no solo creen que están salvos, sino que pueden hacer lo que quieran con su vida siendo salvos. Les hacen creer de que a pesar de que ellos están actuando peor que las personas que no conocen a Dios, por el hecho de que hicieron una oración alguna vez en su vida, ya son salvos. Y les mienten. Y entonces los condenan, los pervierten finalmente. Y por eso Jesús dice que estos merecen condenación. ¿Por qué? Porque pervierten a todos los que se acercan a ellos, los corrompen. En vez de ayudarles a caminar en el Señor, los corrompen, los pervierten. Verso 16. Dice, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Los fariseos y los escribas, los falsos líderes religiosos, son culpables por ser rebeldes. Ser rebeldes y en su rebeldía pervertir las mismas escrituras, torcer las mismas escrituras. Miren, la idea aquí es de que ellos habían inventado un sistema en el cual ellos podían hacer lo que quieran, aparentar ser religiosos, pero sin embargo no cumplir sus promesas. Desde el Antiguo Testamento se entendía que el juramento significaba poner por testigo a alguien superior. ¿Para qué? Para que si alguna de las partes no cumplía la palabra que estaba empeñando, alguien superior o los castigue o les haga cumplir lo que ellos habían dicho, ¿no? Entonces, eso era la idea del juramento, ¿no? Poner a alguien superior, a alguien que tenga más poder, más influencia que uno, que le obligue a hacer cumplir lo que está haciendo. Pero ellos empiezan a pervertir este modelo de juramento, porque ellos empiezan a poner a Dios de testigo. Y empiezan a poner a Dios de testigo y sin embargo tampoco no cumplían su palabra. Por eso es que en la ley de Moisés ya empieza a decir, no juréis el nombre de Dios en vano, no tomes el nombre de Dios en vano. De esa manera se hacía una ley que ellos no deben estar jurando por Dios por gusto, porque ya se estaba dando ese caso desde ese tiempo, desde el tiempo de Moisés. Ahora, como no podían jurar en falso por Dios, entonces ¿por qué ellos empezaron a jurar?
Empezaron a jurar por el cielo, empezaron a jurar por el templo, empezaron a jurar por el altar y empezaron a decir, bueno, juremos por el altar, juremos por el templo, pero como es el templo no va a hacer nada conmigo, entonces no hay problema. Es como cuando de niños nosotros hacíamos una promesa y supuestamente cruzábamos los dedos con el fin de que esa promesa no la vamos a cumplir. Entonces los hombres habían inventado un sistema en el cual podían decir, bueno, te juro por el templo que voy a cumplir con este pago la próxima semana. Pero era como cruzar los dedos. Lo que en el fondo estaban diciendo era, ok, voy a aparentar que estoy jurando, que soy un hombre de palabra, pero como no estoy dispuesto a cumplir, voy a jurar por el templo. ¿Por qué? Porque más adelante, si no cumplo, pues puedo decir, bueno, yo juré por el templo. Sí, no hay problema jurar por el templo. Ok, pero entonces, ¿por qué vamos a jurar? ¿Cuándo sí se va a hacer verídico? Ok, no hay que tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es importante entonces? Es importante entonces jurar por el tesoro del templo, jurar por las ofrendas que hay en el altar. Eso sí vale, eso sí vale, eso sí es válido. ¿Por qué? Porque eso denotaba que la importancia que ellos mismos daban a las cosas. Para ellos obviamente era más importante la ofrenda, para ellos era más importante el tesoro del templo que el templo mismo, que el altar de Dios mismo, y eso denotaba su propio corazón. Pero lo cierto es de que ellos inventaron un sistema para poder mentir impunemente, ¿no? Y ahí está el problema, y ese es su corazón, ¿no? Por eso el Señor les dice, ¿no? A ellos, ay de vosotros, ¿no? Ciegos, porque ustedes dicen, si alguno jura por el templo no es nada, no te preocupes, si has jurado por el templo no es nada. Ah, pero si juras por el oro del templo, si eres deudor, sí tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque el oro del templo es sagrado. Dice, insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo, que supuestamente santifica al oro? El templo debería ser mayor. Pero ustedes, ¿qué han hecho? Han pervertido la palabra de Dios en su rebeldía de no querer ser abiertos en su palabra, pervirtieron la ley. Porque Jesús, ¿qué enseñó acerca de eso? En Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, en Mateo 5, verso 34, miren lo que Jesús les dice a sus discípulos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, ¿no? Lo que les está diciendo a ellos, miren, ustedes no estén jurando, ¿no? No se vengan con cosas, no juren por los cielos, no juren por la tierra, no juren por Jerusalén, ni siquiera por ustedes mismos, por sus propias cabezas, porque ustedes no controlan nada de esto. Nada de esto es de ustedes. Ustedes no controlan nada el cielo. Ustedes no controlan para nada la tierra misma. Ustedes no controlan a todo Jerusalén. Ni aún ustedes mismos pueden controlar algo acerca de sus vidas. Todo está en la mano de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues que tú hablarse así o no. Porque lo que es más de esto es de mal procede. Ya hay un mal corazón ahí. Si no estás dispuesto a hacer las cosas y tienes que imponer un juramento que al final no sirve, porque al final las personas inclusive juran y dicen por mi mamá, por mi mamá que voy a hacer esto, pero ¿acaso la mamá va a tener potestad de hacerle cumplir? No, ese es falso, eso es mentira. Al final no lo quieren hacer. Por eso dice, si más que tu palabra quieres anteponer otra cosa, dice, eso ya es de mal procede. Hay un mal corazón ahí. Ahora, ellos no solo hicieron eso, sino ellos pervirtieron, es más eso, sino ahora inventaron un sistema a través de la palabra misma. ¿Para qué? Para que ellos puedan mentir impunemente a través de estos falsos juramentos. Entonces ellos son culpables de ser rebeldes y de pervertir la palabra, de trastornar la palabra. Miren, Pedro, el apóstol Pedro, hablaba justamente acerca de esto. Y miren, dice en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15, Pedro habla esto y dice, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición. Dice, desde los tiempos del apóstol Pedro, ¿qué hicieron? Dice, él reconoce y dice, nuestro hermano Pablo escribió, ¿no? Acerca de todas estas cosas, acerca de la salvación. Y hay algunas cosas que escribe, ¿no? Que es un poco difícil de entender, reconoce Pedro. Pero dice, los indoctos y los inconstantes, ¿qué hacen?
son rebeldes y tuercen la palabra, obviamente para su propio beneficio, ¿no? Y ya para ellos les espera la propia condenación, también decía Pedro. Y es lo que Jesús estaba diciendo, estos hombres son condenados, ¿por qué? Porque tuercen la palabra, ¿no? Por ejemplo, en Juan capítulo 19, en Juan 19, verso 26, la Biblia dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pero ¿qué dicen los indoctos y los inconstantes, como diría Pedro? ¿Qué dicen algunos? Algunos tuercen estas escrituras y dicen, ya ve, cómo es que Jesús entrega en representación de toda la humanidad a Juan, la entrega a María como madre. Y ahí está una de las pruebas de cómo es que María es la madre de todos los hombres. Y entonces se tuerce las escrituras. ¿Para qué? Para su propio provecho, para poder, ¿qué? Para poder mantener una ideología que ellos se han inventado en su tiempo y empiezan a torcer entonces las palabras. De repente un poco difícil de entender para algunos, pero empiezan a torcer las palabras. En Proverbios capítulo 18, verso 21, por ejemplo, ¿no? Todos conocemos esto, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y dicen algunos, ¿no? Yahvé dice, el poder de la vida y de la muerte están en el poder de la lengua. Por tanto, todo lo que hablamos tiene poder para dar vida o para dar muerte. Por tanto, debemos tener cuidado con nuestro hablar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos crear una atmósfera de vida o podemos crear una atmósfera de muerte. Si nosotros hablamos palabras de vida, entonces va a haber vida en nuestras vidas y vida a nuestro alrededor. Si hablamos palabras de muerte, va a haber muerte a nuestro alrededor, cosas oscuras a nuestro alrededor. Entonces nosotros tenemos el poder que, de acuerdo a lo que confesamos, nosotros vamos a transformar nuestro ambiente, nuestra esfera espiritual. Nada de eso habla ese proverbio. Sin embargo, los indoctos, como dice Pablo, y los inconstantes tuercen las escrituras. ¿Para qué? Para sus propios fines, para sus propios propósitos. Y por eso es que nosotros tenemos que estudiar las escrituras. Pero ok, volvamos entonces al pasaje. Jesús está diciendo, estos reciben condenación. Ay de ustedes, fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes comenzaron a pervertir la palabra de Dios. En su rebeldía pervirtieron la palabra de Dios, trastornaron la palabra de Dios. Y entonces inventaron todo un sistema para su propia complacencia. Entonces, hasta el momento vimos estas características. Los falsos líderes religiosos son maldecidos. ¿Por qué? Por excluir a las personas del reino de Dios. A través de sus sistemas falsos, a través de sus sistemas religiosos, sus mentiras, los excluyen, los apartan de Cristo en vez de acercarlos a Cristo. Explotan a sus seguidores, reciben condenación porque explotan a sus seguidores, no tienen misericordia de ellos y explotan sus vidas, su dinero. Reciben mayor condenación porque en vez de guiarlos a la santificación, en vez de guiarlos hacia el Señor, los corrompen. Dice, los corrompen y entonces aún ellos se hacen, dice, merecedores doblemente del infierno. Y ellos reciben condenación. ¿Por qué? Porque son rebeldes y pervierten la ley de Dios, pervierten las escrituras. Sigamos viendo entonces, verso 23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Son condenados, dice el Señor. ¿Por qué? Porque han invertido las prioridades del Señor. Han invertido las prioridades espirituales, ¿no? Lo que Dios más... para lo que es más importante para Dios, lo han puesto al final, y lo que es menos importante de repente lo han puesto en una prioridad, ¿no? ¿A qué se está refiriendo el Señor? Dice que ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino. ¿Y qué son estos? Son plantas que van a ayudar de repente a la sazón en la cocina. Y en la ley ni siquiera estas plantas estaban siendo parte de lo que ellos tenían que diezmar. Ahora, haciendo un paréntesis, aquellos llamaban diezmos a los impuestos que dentro de la teocracia en el Antiguo Testamento los israelitas tenían que pagar. Y de acuerdo a ley, ¿cuánto es que tenían que pagar? Tenían que pagar aproximadamente un 23% de todos sus ingresos.
Entonces, cuando hablamos de diezmo en el Antiguo Testamento, no solo es una décima parte, porque era la décima parte de sus cosechas, décima parte para algo, e inclusive una décima parte anual para otra cosa. Pero en general, en resumen, era aproximadamente un 23% que ellos tenían que pagar de todos sus ingresos. Ahora, miren, si es un 23%, ¿no?, de todos sus ingresos, muchos el día de hoy inclusive, ¿no?, que se creen muy religiosos, que se creen muy legalistas, dicen, oh no, yo voy a dar mis diezmos. ¿Y cuánto es lo que dan? Apenas dan el 10% de todos sus ingresos. Y el dar el 10% es mucho menos de lo que los judíos daban. Pero sin embargo, algunas personas dicen, por ejemplo, si ganan 3,000 soles, yo voy a apartar el diezmo, voy a apartar 300 soles, ¿no? Sería la décima parte, para darle a mi Señor. Pero como yo soy un hombre ofrendador, como soy un hombre dador, voy a dar 305 soles. Miren que ya estoy dando mucho más de lo que la ley me exige. No estamos dando ni siquiera lo que los judíos daban en ese tiempo, con ese tipo de pensamientos y con ese tipo de porcentaje. Estos hombres eran así, querían que aparentar que lo daban. Oh, sí, yo estoy dando diezmo, inclusive del eneldo, de la menta, del comino, inclusive, ¿no? Entonces, si tenían 10 semillas de comino, yo separaba una semilla para el templo. Y el Señor está diciendo, ¿no? Ustedes están ocupando esas pequeñeces, en vez de ocuparse de algo más importante, y que se están olvidando, la justicia, la misericordia, la fe. Ustedes se están olvidando de ello. Y a veces hay personas también que centran su vida en ese sol extra, en esos 5 soles extras, y ya creen que son muy piadosos, creen que son muy dadores, ¿no? Aunque ni siquiera están dando como daban los judíos en el Antiguo Testamento. Y entonces ellos se están olvidando tal vez de lo más importante, de la justicia, de la misericordia y la piedad. Por ejemplo, ¿qué era más importante? ¿El dar al Señor? ¿El dar una ofrenda al Señor? ¿O el estar bien con su hermano? ¿O el estar peleado con el hermano? Miren que Jesús nos dijo en Mateo capítulo 5, verso 23. Dijo el Señor, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ok, deja allí tu ofrenda delante del altar, espérate. Hay algo primero que tú tienes que hacer, que es, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué? Porque ¿qué es más importante? Es más importante que tú estés bien con tu hermano, que ames a tu hermano, porque eso refleja realmente el amor que tú tienes hacia Dios. Recuerden que Jesús mismo dijo, ¿no?, cómo se resume la ley, en que tú ames a Dios por sobre todas las cosas y a tu hermano como a ti mismo. Entonces, si tú estás peleado con tu hermano, si tu hermano tiene algo contra ti, si tú no pides perdón, si tú no arreglas cuentas con tu hermano, y tú crees que estás bien porque estás dando una ofrenda al Señor, cuidado, no inviertas las prioridades. Y Jesús les decía a ellos, está bien dar, pero ustedes se están olvidando de la justicia, del amor y la misericordia. Y esto es lo que ellos estaban haciendo. Recordemos también que los judíos, ¿qué estaban haciendo en ese tiempo? Cuando las personas querían honrar a sus padres, dándoles dinero, ellos decían, bueno, mira, ¿sabes qué? Tú necesitas dar al Señor. Dile a tus padres, es Corbán. ¿Ya diste para el Señor o estás dispuesto a dar al Señor? Entonces, no te preocupes, ya tus padres no van a poder pedirte algo más porque tú estás diciendo que vas a dar al Señor. Y ahora si te es necesario, inclusive jura por el altar de Dios. No, yo juro por el altar de Dios porque esto es Corbán. Mentiroso, porque no está ni dispuesto a hacerlo. Ni siquiera está dispuesto para dar para el templo. Pero, ¿qué hacían los fariseos y los escribas de ese tiempo? No, lo más importante es dar para Dios. No, dar a tus padres, no es importante. Cuando el Señor está diciendo que honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa. Y está poniendo como algo muy importante el poder dar, inclusive a los padres, esa honra que ellos se merecen. No, tú tienes que honrar a tus padres. Entonces y en estos tiempos puede pasar algo parecido. Entonces alguien puede decirte, bueno, mira, ¿sabes qué? El dinero que tienes, que ibas a dar a tus padres, ya no lo des a tus padres, tráelo acá a la iglesia. Porque ya Dios conocerá y Dios ya se encargará de tus padres, ¿no? Dios no se va a encargar de tus padres, a ti te ha dado ese deber de honrar a tus padres, de cuidarlos ya en su vejez.
pero invertimos las prioridades. Los falsos líderes que hacen, invierten las prioridades, ¿no? Por ejemplo, y otra de las cosas que se ve muy comúnmente en los falsos líderes religiosos. Mira, aquí tenemos un buen predicador que predica muy bien, solo que este está a punto de divorciarse, ¿no? Pero no importa, no importa, se lo pasamos, porque este es un buen predicador. Hey, están invirtiendo las prioridades, porque ¿qué dice la Biblia? La prioridad es su hogar. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 2, dice que el que piensa ser un anciano, está bien, qué bueno que sea un buen líder religioso, pero el que piensa ser un anciano, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? Marido de una sola mujer, no que esté mirando a otra para divorciarse. Y que tenga a sus hijos en obediencia, que tenga su hogar constituido, porque si este no sabe dirigir su hogar, ¿cómo va a dirigir a la iglesia? ¿Cómo va a estar predicando ahí en el altar? Primero tiene que arreglar las cosas en su casa. Es las prioridades que el Señor pone, ¿no? Sin embargo, los falsos invierten las prioridades de Dios. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con predicadores que están divorciados y siguen predicando el Evangelio. Y se divorcian y él predica y la ex esposa también predica y ambos predican. Primero son las prioridades, ¿no? del Señor, pero se invierte. Los falsos invierten las prioridades de Dios. Y Dios dice, ¿no? Ustedes van a ser condenados justamente ¿por qué? Porque ustedes invierten las prioridades de Dios. Ustedes miran lo pequeñito, el diezmar, el eneldo, la menta y el comino, pero se olvidan de lo más grande. La justicia, el amor, la misericordia. Se están olvidando de esas cosas. No se olviden de esas cosas. De repente alguien se puede centrar en las cosas pequeñas, en las actividades de la iglesia misma, pero se están olvidando ustedes de ser misericordiosos, del amor hacia su familia, de la fe que deben tener realmente para el Señor. Cuidado, no se olviden de esas cosas. Esas cosas son muy importantes para Dios. Entonces estos van a ser condenados por invertir las prioridades de Dios. Dice el verso 25, volvemos a Mateo 23. En el verso 25 dice, y termina el Señor diciendo en el verso 24, guías ciegos, ustedes coláis el mosquito y tragáis el camello, ¿no? Literalmente, que ellos hacían para evitar comerse un mosquito, que era prohibido para la ley, ellos con sus dientes colaban el vino que tomaban para evitar que se coman mosquitos, y obviamente no se comían un camello, ¿no es cierto? Pero lo que está diciendo el Señor es, ustedes están dando la importancia a las cosas pequeñas, pero se están olvidando de las cosas más importantes, las cosas grandes, ¿no? Ok, vamos al verso 25 y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿no? De nuevo, porque limpiáis lo de fuera del plato y del vaso, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Estos hombres estaban condenados, ¿por qué? Por ser unos extorsionadores, ¿no? Porque la idea de aquí, ¿cuál es? La idea de presentar un plato muy limpio, un plato muy bonito, un vaso muy bonito, pero de repente el vaso que contenía un agua sucia. Y el plato, que está muy bonito, aparentemente en su presentación, muy limpio, tiene comida que está pudriéndose, ¿no? Y esto es extorsión, ¿no? Esto es extorsión, tratar de venderte un plato de comida y un vaso muy limpio por lo que se ve, pero en realidad tiene agua contaminada, agua sucia, y tiene comida también que se está pudriendo. Esto es extorsionar a las personas, esto es engañar, ¿no? De manera abierta. Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo, que van a ser condenados. ¿Por qué? Por ser así. Y la característica justamente de los falsos es esa. Por fuera, aparentemente se llenan de piedad, pero por dentro son lobos rapaces que están dispuestos ¿a qué? Están dispuestos a cometer todo tipo de excesos, dice en otra versión de la Biblia. Son lobos rapaces que están dispuestos a sacarte todo lo que tienes, ¿no? A explotarte, como habíamos dicho antes. ¿Por qué? Porque usan esa apariencia de piedad. Un plato limpio, un vaso limpio, pero por dentro dice que son ¿qué? Como lobos, ¿no? Están llenos de robo, están para robarte, están para poder cometer todo tipo de excesos para su vida. Por eso dice, primero limpia lo de adentro, para que lo externo sea limpiado después, ¿no? Y aquí entra, por ejemplo, esa cadena de televisión Enlace, ¿no?
que vemos muchas veces en enlace, con una apariencia de piedad, una buena música y todo. ¿Qué hacen finalmente? Sacan dinero a las personas, están sacándole dinero a las personas. ¿Y para qué? Para ellos llenarse de lujos, para ellos llenarse de cosas, extorsionando a las personas, haciendo ver un vaso limpio, pero por dentro no hay eso, por dentro no hay nada de eso. Verso 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y esto es lo que estaba haciendo ver Jesús, ¿no? Porque en las fiestas de las Pascuas, que eran casi posterior al tiempo de las lluvias, venían muchos a Jerusalén justamente, ¿no? Para la fiesta. Pero para que Jerusalén se vea muy bonita y resplandeciente, pintaban los sepulcros que se habían ensuciado por la lluvia de blanco, de manera que las personas cuando llegaban y tenían esas lápidas todas bien pintaditas, ¿no? Era una ciudad muy, muy lujosa, muy brillosa y se veía muy bonito. Pero esas lápidas blancas, en realidad, ¿qué es lo que contenían? ¿Contenían qué? Huesos de muertos, ¿no? Y toda inmundicia, de manera que por más bonito que se veía, nadie debería tocar nada de esto. ¿Por qué? Porque se contaminaba ceremonialmente, ¿no? Eran inmundos, ¿no? Porque al tocar un muerto o todo lo que sea alrededor de él. Entonces Jesús está comparándoles y está diciendo: ustedes parecen esos sepulcros blanqueados, están pintaditos por fuera, muy bonitos, que brillan muy bonitos, pero por dentro, ¿qué es lo que hay? Por dentro hay realmente, hay muerte, hay engaño, ¿no? En sus corazones, en sus vidas, ¿no? Y Jesús lo dice claramente en el verso 28, así ustedes se muestran a los hombres justos, pero por dentro hay hipocresía, por dentro hay iniquidad, y por eso ustedes van a ser condenados. Porque ustedes engañan a la gente, engañan a las personas. Los falsos líderes muchas veces, por fuera, parecen hombres piadosos, por fuera parecen muy buenos, pero por dentro hay corrupción. Cuando están a solas, de repente, están viendo pornografía. Cuando están a solas, de repente, están mirando a la mujer de otro. Cuando están a solas, de repente, están viendo videos pornográficos por internet. Cuando están a solas, de repente, y cuando nadie los mira, entonces hacen negocios sucios y aparentemente sepulcros blanqueados, pero por dentro realmente hay huesos muertos, hay muertes. Y entonces este engaño tan claro, obviamente Jesús dice, esto es condenable. En vez de ser los líderes que sean veraces, verdaderos y que se hagan ver realmente como son, ustedes están engañando a las personas. Por dentro de repente tienen un matrimonio que se está destruyendo, desmoronando, pero por fuera están haciéndolo ver muy bonito, muy brillante y todo lo demás, ¿no? Entonces tenemos que hacer ver a las personas tal y como somos nosotros. No engaño, no engañar a las personas. Estos falsos líderes, miren cómo son, verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿No? Entonces, ¿qué el Señor les dice? Ellos le dicen son culpables. ¿Por qué? Son culpables porque son pretenciosos. Son culpables de pretensión. ¿Por qué? Porque ¿qué pretenden? Ellos pretenden ser mejores que sus padres. Porque ellos están diciendo, oh sí, nosotros reconocemos que nuestros padres actuaron mal, mataron a muchos de los profetas. Por eso es que ahora nosotros ponemos y hacemos monumentos a los justos, monumentos a los profetas. Les ponemos lápidas en los sepulcros de los profetas porque estamos cumpliendo con todos ellos. Porque si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de nuestros padres, definitivamente nosotros no hubiéramos hecho eso. Están pretendiendo ser algo que no lo son en realidad. Están pretendiendo ser algo que no lo son. Y por eso reciben condenación, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo eran ellos? Porque ellos decían, no, si hubiéramos estado en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos matado a los profetas. Pero están a punto de matar al mayor de los profetas. Están a punto de matar al Hijo de Dios. Y por eso le dice, bueno, ustedes lo mismo lo han declarado. Ustedes son hijos de esos que matan a los profetas. Entonces les dice, ¿no?, a ellos, así que ustedes dan testimonios contra sí mismos de que sois los que mataron a los profetas. Entonces ustedes también llenen la medida de vuestros padres. ¿Qué les está diciendo el Señor? Bueno, ustedes ya empezaron algo, terminen lo que sus padres lo que sus padres han hecho. Terminen de una vez. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, mátenme, ¿no?
Hipócritas que son ustedes. Ustedes pretenden ser mejores que sus padres cuando están a punto de matar al mayor de los profetas. Mátenme de una vez, de una vez. Llenen la medida de sus padres. Y le dice, ¿cómo escaparéis de la condenación eterna? Serpientes, generación de víboras, ¿no? ¿Cómo es que ustedes van a escapar a esa condenación eterna después de lo que pretenden ustedes hacer? Entonces miren, Jesús habla muy duro contra los falsos líderes religiosos, contra los falsos maestros, los falsos profetas, que se levantan, y lo hemos visto la semana pasada, que se levantan inclusive dentro de la iglesia y que tienen apariencia de piedad, pero que tienen algunas características y son condenables justamente por las cosas que hacen. Y ahí es donde tenemos que analizar también nuestros corazones, de no estar actuando como estos falsos líderes espirituales. Y no solo los líderes, sino todo creyente. Tenemos que revisar nuestro corazón de acuerdo a lo que el Señor nos está diciendo. Y está diciendo, por ejemplo, ustedes son culpables de excluir a las personas de la salvación. Con sus ideas, con sus filosofías, están impidiendo que las personas se acerquen a Cristo. Desde los líderes religiosos hasta tú, que de repente no tienes ningún cargo. Pero ¿cómo impides la entrada de las personas al Señor? A pesar de saber que están equivocados, a pesar de saber que ellos están pensando, viviendo de una manera que le dan la espalda al Señor, no eres capaz de ir y compartir el Evangelio. Cuidado. Los falsos líderes religiosos, dice, explotan a los suyos. Y obviamente como creyentes no podemos ser explotadores de la necesidad de las personas, sino al contrario, tenemos que ayudarles sinceramente en sus necesidades. Los falsos líderes religiosos, ¿qué hacen? Corrompen a sus seguidores. En vez de guiarlos en santidad, sino los corrompen. Les dicen, no importa cómo estás así, no importa, sigue así. Y nosotros, como verdaderos creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Llevarles a la santidad. Hacerles ver lo mal que está en su vida para poder llevarles a la santidad y no permitir que sigan viviendo, ¿en qué? En el pecado. Los falsos líderes religiosos, dice, son tan rebeldes que empiezan a pervertir la verdad. Como verdaderos creyentes, debemos que estudiar las Escrituras, leer la palabra de Dios para que nadie nos engañe y presentarnos, como dice la Biblia, como obreros aprobados delante de Dios que trazan muy bien la palabra de verdad. Debemos presentarnos como esos hombres que estamos leyendo la palabra de Dios, que estamos entendiendo, conociendo la palabra de Dios. Y si no la entendemos, voy a preguntar a un líder de mi iglesia, ¿para qué? Para que me ayude a entender esos pasajes. El falso líder pervierte las Escrituras, recordemos, las invierte, las cambia. Y ahí es donde debemos tener mucha atención. Los falsos líderes religiosos invierten las prioridades de Dios. Pretenden que mirar las cosas pequeñas con poca importancia y dejar las cosas gruesas atrás. Dice el Señor, ok, estas cosas pequeñas no es que no la van a hacer, sí, van a hacerlas también. Pero por sobre todo no se olviden de esto, de lo más importante. Los verdaderos creyentes nos ocupamos ¿de qué? De las cosas importantes que el Señor nos dice. Y dejamos de repente al final lo pequeño. Las cosas pequeñas que sí tenemos que ir cambiando, pero no nos podemos olvidar de la misericordia, de la fe, del amor. Los falsos líderes religiosos son culpables porque extorsionan a las personas. Y las usan a la gente ¿para qué? Para que sea todo en favor de ellos. Extorsionan entonces a las personas, les mienten a las personas, roban por dentro a las personas. Nosotros, por el contrario, como verdaderos creyentes, ¿qué debemos hacer? No usar a las personas, no ser abusivos, explotadores, mentirosos, haciéndoles ver algo limpio, algo bonito, y por dentro no haber nada, sino así mostrándoles realmente, ¿no? Aquí hay algunas cosas que todavía hay que cambiar en nuestras vidas, pero por dentro realmente buscamos, ¿no? Que buscamos el ser sinceros con otras personas. Los falsos son culpables, ¿por qué? Porque engañan a las personas, haciéndose parecer piadosas. Y el verdadero creyente, por tanto, no engaña, no pretende engañar, no pretende ser piadoso. Ok, si estoy hablando con un líder de la iglesia, ok, voy a mostrar lo que soy en realidad, lo que está pasando en mi vida, en mi corazón, ¿no? Para buscar la ayuda, porque al final Dios es el que lo ve todo. Y si yo pretendo engañar, entonces me estoy portando como estos falsos líderes religiosos. Y estos falsos líderes religiosos son condenados, ¿por qué? Porque pretenden ser alguien que no lo son. Pretenden ser mejores que otras personas. Y cuidado también con eso. Cuidado con nuestro orgullo, ¿no? Porque los creyentes verdaderos no estamos pretendiendo ser mejores que otras personas. Porque no somos mejores que otras personas, sino cada vez miramos más aún nuestro pecado. No somos mejores que otras personas que no conocen a Cristo. Pero sí reconocemos nuestro pecado
Y reconocemos lo que la Biblia nos dice y vamos a ayudar y ser misericordiosas a esas personas para que esas personas también conozcan de Cristo. Entonces, el Señor nos ha mostrado por qué estos líderes falsos requieren, no merecen ser condenados. Pero a su vez ahí, como hemos estado viendo, nos muestra también cómo es que podemos, o cómo es que debemos ser como verdaderos creyentes. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder mirar realmente a estos falsos que están en los canales de televisión, estos falsos que están en algunas iglesias grandes, que el Señor nos dé la sabiduría para poder hacerlo. Y que el Señor nos ayude también a rescatar a otras personas de estos falsos líderes religiosos. Amén. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, yo te quiero pedir dos cosas. Que tú le puedas dar un me gusta al video y además puedas compartir este video con otras personas. El objetivo, seguir propagando la palabra de Dios a otras personas. Y permitir que otras personas puedan escuchar de temas tan importantes como el que hemos hablado el día de hoy.